Hola amigos, este capítulo será un poco largo, así que traigan canchita, refresco y pónganse cómodos para ver este capítulo 5, la consolidación de la República. En el capítulo 3 nos quedamos en la proclamación de la independencia el 28 de julio de 1821. Unos días después, por decreto del 3 de agosto de 1821, San Martín asumió el mando político y militar de los departamentos libres del Perú, bajo el título de protector, que luego cambió por el de Protector de la Libertad del Perú. Además, por decreto del 27 de diciembre de 1821, San Martín convocó por primera vez a la ciudadanía. Lo hizo con el fin de que la ciudadanía eligiera libremente un Congreso Constituyente para el exclusivo objetivo de establecer la forma de gobierno que se establecería en el Perú y dar la constitución más conveniente. Es de común consenso entre historiadores que el protectorado de San Martín pretendía inclinar la opinión pública hacia la instalación de una monarquía en el Perú. El Congreso se instaló finalmente el viernes 20 de septiembre de 1822 y se compuso de 79 diputados elegidos en las provincias libres y 38 suplentes para las provincias ocupadas por los realistas. Entre sus miembros se contaban los más destacados miembros del clero, las letras y las ciencias. Según Contreras y Cueto, la labor del gobierno de San Martín se empeñó, más que en hacer la guerra, en persuadir a la población en la idea de la independencia y en su proyecto de monarquía constitucional como el puente que salvaba el abismo entre la colonia y la libertad. Un personaje clave dentro de este plan fue su ministro de gobierno, Bernardo Monteagudo, mulato tucumano e ideólogo brillante, a quien, sin embargo, su animadversión contra los españoles terminó volviendo impopular entre la clase dirigente de Lima. Durante el breve protectorado de San Martín, que culminó el 20 de septiembre de 1822, este hizo esfuerzos por asentar la idea monárquica. Fundó la Sociedad Patriótica de Lima, una asociación a medio camino entre un órgano cultural y un club político, cuya presidencia debía recaer en el ministro de gobierno, que era Monteagudo. La dirigencia social e intelectual de la ciudad fue invitada a incorporarse a la Sociedad Patriótica, pero los puestos directivos fueron tomados por los partidarios de la idea monárquica de San Martín. En la primera sesión de la Sociedad Patriótica, Monteagudo propuso un concurso de ensayos en torno a 3 temas, de los cuales solo el primero era el que verdaderamente importaba. ¿Cuál es la forma de gobierno más adaptable al Estado peruano según su extensión, población, costumbres y grado que ocupa en la escala de la civilización? Como las sesiones eran públicas, se esperaba que los resultados tuvieran amplio eco en los medios ilustrados de Lima. La prensa oficial se encargaría, además, de publicar las actas de las sesiones. Antes de que empezaran las exposiciones sobre el tema propuesto, algunos miembros de la Sociedad Patriótica sostuvieron que el mismo debería ser discutido en el Parlamento o Congreso que debía crearse, y no ahí, por las grandes consecuencias que del mismo derivarían, y también porque los diputados podrían expresarse con mayor libertad, dada la inmunidad de que habrían de gozar. Según Contreras y Cueto, aquí ya se veía que los republicanos se recelaban del autoritarismo de Monteagudo. Monteagudo e Hipólito Unanue, quien ya se había pasado a la causa patriótica y militaba entre los simpatizantes del monarquismo de San Martín, lograron acallar esas inquietudes manifestando que el debate tendría solo un significado académico y que todos podrían expresarse con entera libertad. La polémica, como era previsible, se centró alrededor de 2 posiciones, la monarquista y la republicana. Los argumentos monarquistas. José Ignacio Moreno, de quien ya hablamos escuetamente en el anterior capítulo y cuyas referencias puedes encontrar también en la caja de descripción de este video, fue el encargado de defender la posición monarquista. Moreno desarrolló su argumentación a partir de la idea de Montesquieu, de que la difusión del poder político debería estar en razón directa del grado de ilustración y civilización del pueblo, y en razón inversa de la extensión del territorio que ocupaba. El modelo republicano implicaba una mayor dispersión del poder, mientras que el monárquico lo concentraba. Aplicados tales principios al Perú, Moreno concluía en que era la fórmula monárquica la que resultaría más conveniente, ya que se trataba de un país sumamente extenso y donde solo un pequeño número gozaba de educación. Según Moreno, la mayor parte de la población en el país yace en las tinieblas de la ignorancia, a causa del pasado colonial. Reconocía que había algún depósito de luz en la capital y algunas ciudades, pero esta luz
se hallaba en manos de un corto número de hombres ilustrados. Moreno añadió también que debía considerarse la heterogeneidad de los elementos que forman la población del Perú. Este carácter heterogéneo de la población era en el Perú, según Moreno, mayor que en los demás puntos de la América. De acuerdo con Moreno, los hábitos y las costumbres en el Perú se hallaban largamente adaptados a la monarquía. El pueblo se ha habituado a las preocupaciones del rango, a la desigualdad de fortuna, cosas todas incompatibles con la rigurosa democracia. Dicho habituamiento o costumbre era aún mayor dentro de la clase indígena. No hay uno entre ellos todavía que no refresque continuamente la memoria del gobierno paternal de sus incas. Pretender, pues, plantificar entre ellos la forma democrática sería sacar las cosas de su quicio y exponer al Estado a un trastorno. La democracia, según el pensamiento de Moreno, era adecuada para los espacios pequeños, donde la dispersión del poder no entorpeciese su necesaria comunicación. En el Perú, cuya extensión era más del doble que Francia, el poder debía concentrarse en una persona para que pudiera ser eficaz. En medio de un espacio tan vasto, la democracia se desvirtuaría, porque en la medida en que los habitantes residiesen alejados del centro de poder, tendrían cada vez menores posibilidades de ejercer sus derechos ciudadanos. El sistema representativo no remediaba esto, porque la verdadera democracia reclamaba el sufragio personal y no un delegado. Los argumentos republicanos. La causa republicana estuvo representada por Manuel Pérez de Tudela y Mariano José de Arce, de quien también hablamos en el capítulo 4. Llegaron también a la Sociedad Patriótica cartas del Solitario de Sayán, seudónimo usado por Faustino Sánchez Carrión, pero su lectura fue impedida por Monteagudo por tratarse de un anónimo. Manuel Pérez de Tudela partió de la idea del contrato social de Rousseau. Los hombres nacen libres y se reúnen en sociedad para socorrerse mutuamente. La esencia de la libertad consistía en la libertad de los socios, en su seguridad e igualdad ante la ley. Los monarcas procuraban siempre acrecentar su autoridad disminuyendo la de los cuerpos. ¿Dónde quedaba entonces la estabilidad de las monarquías? Solo en la mente de sus defensores. En el Perú hay luces, y se puede decir sin temeridad que el que las niega perjudica al sistema y fomenta la división que sostiene el yugo de los tiranos, dijo Pérez de Tudela. El espíritu de la libertad, continuó Pérez de Tudela, era innato en el hombre, incluso en el más primitivo. El indígena, por ejemplo, es patriota por naturaleza, ha procurado siempre recobrar la libertad en sus desgracias, ha conservado su idioma, un odio a sus opresores y un vestido lúgubre por la pérdida de su libertad. En el Perú había heterogeneidad en los colores, pero no en los deseos y sentimientos. El alma es igual en todos, concluyó filosóficamente. Mariano José de Arce, quien había estado presente en los debates de Cádiz, luego de señalar que el discurso de Moreno era digno de Bossuet y del siglo de Luis XIV, señaló que la idea de que la república correspondía a territorios pequeños y la monarquía a los grandes se había demostrado falsa desde la invención del sistema representativo. Arce dijo que los argumentos de Moreno, a pesar de su elocuencia, no le convencían, tal vez por ser idénticos a los que muchas veces oyó para sostener el cetro de Fernando. Monteagudo salió en defensa de Moreno, aclarando que nadie estaba defendiendo la monarquía absoluta, que las opciones en discusión eran la monarquía constitucional o la democracia representativa, poniendo como ejemplo del primer modelo Inglaterra, Francia u Holanda, y a Estados Unidos del segundo. Otros miembros de la Sociedad Patriótica apoyaron los planteamientos de Moreno: Hipólito Unanue, José Cabero y Salazar y Mariano Aguirre. Aguirre señaló que el Perú tenía costumbres proporcionadas a la monarquía, y puesto que reiteradamente los republicanistas habían indicado a Estados Unidos de Norteamérica como la prueba de la bondad de su modelo, arguyó que no podía imitarse entre nosotros lo practicado en la nación del norte, ya que el régimen político de dicho país se formó a partir de colonos libres que formaron municipios políticamente autónomos. No era el caso del Perú, donde no existía ninguna experiencia de ese tipo. La monarquía se había vuelto detestable por el abuso del poder que hacían los reyes. En consecuencia, era necesario moderar ese poder. Aguirre recogió la idea del poder moderador de Constant. El rey arbitraría las disensiones entre los cuerpos sociales, mientras estos vigilarían que aquel no se extralimitase en su autoridad, mediante un parlamento donde nobleza, clero y estado llano tendrían representantes. Jorge Basadre ha sintetizado adecuadamente este debate
sin duda uno de los más ricos en la historia política del país, señalando que mientras las consideraciones de los monarquistas fueron de índole sociológica, al basarse en las costumbres, hábitos, datos demográficos y territoriales, las de los republicanos fueron en cambio filosóficas, al sustentarse en las ideas de libertad e igualdad intrínsecas al espíritu humano. El debate continuó con mayor vigor inclusive tras la caída de Monteagudo. Sánchez Carrión hizo públicas sus famosas cartas, donde atacaba a la monarquía en cualquiera de sus formas, ya que su resultado no era otro que la servidumbre de los pueblos. La médula de su razonamiento, y que hace de sus cartas la más interesante defensa de la idea republicana contra la tesis monarquista de Moreno, fue sostener que, si bien resultaban ciertas las apreciaciones de este respecto de la población peruana, es decir, sus hábitos y su cultura, no se trataba de perpetuarlas instalando un sistema de gobierno adaptado a ellas. Todo lo contrario, se necesitaba un impulso, una chispa que empujara a una transformación de tales condiciones. Según Sánchez Carrión, ¿para qué se luchaba por la independencia si no era precisamente para que la población se multiplicara, las costumbres se descolonizaran y la ilustración se difundiera al máximo? Sánchez Carrión pensaba que el carácter peruano era blando, es decir, proclive a consentir la autoridad y someterse dócilmente al poderoso, de modo que creaba una combinación nefasta con un régimen monárquico, puesto que, al no generar un freno al poder del rey, este se volvería tiránico. Un trono en el Perú sería más despótico que en Asia. Su diagnóstico del Perú no era entonces muy diferente del que hacían los monarquistas como Moreno o Unanue, pero mientras estos sostenían que el régimen de gobierno debía adaptarse a las circunstancias, Sánchez Carrión pensaba que debía orientarse en cambio a neutralizarlas y combatirlas. El solitario de Sayán ridiculizaba el principio de que los países de grandes extensiones se regían mejor por reyes. ¿Tan grandes son los reyes que necesitan tanto espacio? Al contrario, según él, en un medio extenso, el monarca apenas se enteraba de lo que pasaba en las provincias, y el poder efectivo lo tenía un enjambre de funcionarios intermedios. De otro lado, atemperó el concepto de los monarquistas acerca de que la mayoría de la población peruana carecía de ilustración y los conocimientos necesarios para un sistema republicano democrático. ¡Qué desgraciados somos los peruanos! Después de pocos, malos y tontos. Por otro lado, ya en su destierro en la apacible ciudad de Quito, Monteagudo se encerró para preparar una memoria sobre su cometido en el Perú. El resultado fue uno de los mejores alegatos en defensa de la monarquía constitucional en América. La democracia era inadaptable al Perú, sentenció. Para demostrarlo, se refirió a la moral del pueblo, el estado de su civilización, la proporción en que está distribuida la masa de la riqueza y las mutuas relaciones que existen entre las varias clases que conforman aquella sociedad. La moral del pueblo peruano podía resumirse en, ojo con esto, servir con sumisión para desarmar la violencia y ser menos desgraciado. ¿Les suena familiar? El esquema moral estaba predispuesto para que la población peruana se clasificase en esclavos o tiranos, pero todos arrastrados por una misma cadena. La educación del pueblo era del todo insuficiente para llenar los requisitos de un gobierno democrático, donde cada ciudadano es un funcionario público, y todos deberían estar en capacidad de ejercer el poder regido por las leyes en un momento dado. Según Monteagudo, uno de los mayores defectos sociales peruanos era la desigualdad en la distribución de la riqueza. Después de las luces, nada determina tanto como las riquezas el gobierno de que es capaz un pueblo. Ahí donde hubiera hombres míseros, capaces de vender su voto para mitigar su mendicidad, se desvirtuaba la democracia. ¿Les suena familiar? Para Monteagudo, la democracia solo era posible donde los habitantes poseyesen capitales y, en consecuencia, se interesasen no en el tumulto público y la esperanza de pescar en río revuelto, sino en el orden, que es el principal agente de la producción. En el Perú, la mayor parte de la riqueza estaba en las propiedades rústicas, que además de pertenecer a poquísimos individuos, se hallaban afectados a manos muertas, abandonadas o subutilizadas en la mayoría de los casos. El número de propietarios, en consecuencia, era apenas un ínfimo porcentaje de la población. La independencia individual de los habitantes que reclamaban un régimen democrático no existía en el Perú.
En cuanto a las relaciones entre las clases sociales peruanas, Monteagudo observó que la variedad y multitud de castas en el sentido de indio, negro, mulato, pardo, castizo, mestizo, blanco, era tan grande que solo cabía compararla con la fuerte aversión que se profesan unas a otras. Monteagudo terminó su alegato con una cita del norteamericano Benjamin Franklin, y que resumía bien el pensamiento de la generación de San Martín, Unanue, Ribagüero y él mismo, hombres ya maduros cuando ocurrió la desintegración del Imperio Español en América y que, de iniciadores de la misma, se habían convertido ahora en unos moderados casi reaccionarios. Hoy se teme conceder demasiado poder a los gobernantes, pero en mi concepto es mucho más de temer la poca obediencia de los gobernados. Mientras estas ideas se debatían en la sociedad patriótica, el aspecto militar no hacía progresos. San Martín controlaba la región del norte y la costa central, mientras que el virrey de la Serna controlaba la Sierra Central y del sur. En este sentido, San Martín decidió ir a la antigua Audiencia de Quito, donde se encontraba Simón Bolívar, el libertador del norte. El principal objetivo de San Martín para encontrarse con Bolívar era conseguir su ayuda para proseguir la guerra de independencia en el Perú. La célebre entrevista entre los dos generales tuvo lugar a finales del mes de julio de 1822, más precisamente el 26 y 27 de julio. San Martín no logró conseguir ninguno de sus objetivos. Bolívar solamente le ofreció el envío de 800 hombres que no aseguraban nada. San Martín salió de la entrevista convencido de que lo que en el fondo pedía Bolívar para venir con su ejército al Perú era su propia renuncia. El general argentino incluso ofreció pelear él mismo bajo el mando de Bolívar, lo que lógicamente no fue aceptado por este, porque dos soles no pueden brillar bajo el mismo cielo. A su vuelta a Lima, San Martín se encontró con la ingrata noticia de la destitución de su leal ministro Bernardo Monteagudo, quien había sido desterrado a Quito. Los criollos limeños no toleraban el antihispanismo de Monteagudo y recelaban del monarquismo de San Martín. Comenzó incluso a circular el rumor de que San Martín quería hacerse rey o emperador. San Martín había postergado hasta entonces la realización de elecciones para el Congreso, puesto que gran parte del país se hallaba aún ocupado por los españoles, y el clima político era de demasiada división como para soportar una pugna electoral. Pero esta vez organizó la convocatoria en los territorios ya ganados para la patria, reuniéndose en el mes de septiembre de 1822 el primer Congreso peruano. Ante él, San Martín renunció a su cargo de protector y se marchó para siempre del Perú. Ahora ahondemos en el primer Congreso Constituyente peruano. A las 10 de la mañana del 20 de septiembre de 1822, toque de campanas y cañonazos anunciaron la instalación de esta asamblea en el Salón del Palacio de Gobierno. 51 diputados estuvieron presentes ese día. Se dirigieron todos los presentes a la catedral a oír misa del Espíritu Santo que celebró el deán gobernador eclesiástico del arzobispado, el ilustrísimo señor Francisco Javier de Echagüe. Enseguida los representantes juraron a la religión católica como propia del Estado, y juraron también mantener en su integridad al Perú. Juraron también no omitir medio para libertarlo de sus opresores, desempeñar fiel y legalmente los poderes que los pueblos les entregaron y llenar los altos fines para los que habían sido convocados. Y pasaron de dos en dos a tocar el libro con los santos evangelios. Fue esta asamblea una reunión de hombres ilustrados. Muchas de las figuras y personalidades de la época, en el clero, el foro, las letras y las ciencias, se sentaron entonces en los escaños legislativos. Entre los parlamentarios o congresistas titulares y suplentes de 1823 a 1825, hubo una mayoría de 26 eclesiásticos y 28 abogados. En un número muy inferior estuvieron los médicos, que eran 8, los comerciantes, que eran 9, los empleados, que eran 6, los militares, que eran 5, y los propietarios, que también eran 5. 11 diputados propietarios y 3 suplentes no eran peruanos de nacimiento. Habían entre ellos 9 de la Gran Colombia, 3 de la Argentina, 1 del Alto Perú y 1 de Chile. En cuanto a sus ideas, fue un congreso republicano. Si hubo quienes en su seno tuvieron todavía convicciones monárquicas, no osaron ir contra la corriente del momento. Ya sé que te estás preguntando, ¿quién fue el primer presidente del Congreso? El primer presidente del Congreso fue Francisco Javier de Luna Pizarro, y los primeros secretarios fueron José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui.
Luna Pizarro manejó al Congreso hasta febrero de 1823. Veremos la biografía de este personaje más adelante. Mientras tanto, una vez producida la retirada de San Martín, Mariano José de Arce presentó y fue aprobada una proposición según la cual, como quiera que el Congreso debe tener cuanta autoridad sea dable para hacer cumplir sus determinaciones, y corriendo el riesgo de que un poder ejecutivo extraño, aislado y separado de él, aunque hechura suya, le pueda formar partido de oposición, era necesario que el Congreso conserve el poder ejecutivo. A esta propuesta se opusieron Sánchez Carrión, Francisco Javier Mariátegui, Toribio Rodríguez de Mendoza, Carlos Pedemonte y Talavera, José Joaquín de Olmedo, Manuel Pérez de Tudela y otros. Los debates del Congreso giraron alrededor de cuántas personas debían administrar el poder ejecutivo retenido hasta la promulgación de la Constitución o antes, si alguna circunstancia lo exigiere. Había partidarios de dar el poder a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, o a José de la Mar y Cortázar, pero se decidió a entregarlo a una comisión de 3 diputados, es decir, un triunvirato, puesto que 3 no se unen para oprimir, expresó José Faustino Sánchez Carrión. Así fue como quedó constituido el equipo de 3 diputados que recibió el nombre de Junta Gubernativa del Perú. Los elegidos quedaban separados del Congreso, pero autorizados para volver a su seno cuando fuese absuelta su comisión, la Junta Gubernativa, que quedó formada por José de la Mar, Manuel Salazar y Baquíjano y Felipe Antonio Alvarado. La Mar era un militar distinguido con títulos y merecimientos reconocidos en el ejército y por el gobierno de España. Sus virtudes privadas, su desapego a las voluptuosidades del poder y su cordial amistad con Luna Pizarro lo exhibían como persona poco peligrosa para los propósitos del Congreso. La Mar era natural de Cuenca, del actual Ecuador, y ostentó la representación de Puno. Felipe Antonio Alvarado había nacido en Salta, Argentina, y ejercía la Diputación por Lima, ciudad de la que había sido alcalde y donde se destacaba en la vida comercial. Manuel Salazar y Baquíjano, a quien en los primeros documentos del Congreso se dio todavía el título de Conde de Vista Florida, había sido elegido por Huaylas, y representaba, por su nacimiento y sus riquezas, a la nobleza tradicional. Según Jorge Basadre, la formación de la Junta constituyó un error. El mundo de las ideas en el que vivían los doctrinarios del Congreso no correspondió al mundo de los acontecimientos. Lo que para ellos era el mundo de las verdades no abarcó el mundo de los hechos. La tarea fundamental del gobierno independiente consistía en terminar la guerra con los ejércitos del virrey, y a ello no contribuía el nombramiento de 3 personas importantes. A través de grandes esfuerzos, el Congreso pudo reunir los recursos necesarios para despachar entre el 1 y el 17 de octubre de 1822, con rumbo a la costa del sur, la expedición de poco más de 3.000 hombres conocida con el nombre de Intermedios, o Campaña de Intermedios, al mando del general Rudecindo Alvarado. ¿Qué fue la Campaña de los Intermedios? Fue una expedición militar dirigida por encargo del Congreso peruano en contra de las fuerzas realistas acantonadas en la Sierra Sur. Esta expedición había sido planeada por San Martín para entrar al sur por los puertos intermedios entre el Callao y Arica, de ahí su nombre. Sin embargo, con la ausencia de San Martín, la ejecución de la campaña fracasó, pues los oficiales patriotas no pusieron el dinamismo que las acciones bélicas precisaban, y también por la rápida reacción de los jefes realistas a órdenes del virrey José de la Serna, los cuales, mediante marchas forzosas a través de los Andes, consiguieron cerrar el paso al ejército patriota y triunfaron en 2 batallas consecutivas, Torata y Moquegua, del 19 y 21 de enero de 1823 respectivamente. Mientras tanto, el Congreso daba los golpes finales a la ilusión de un gobierno monarquista. El 22 de noviembre de 1822, el Congreso desautorizó a los comisionados Juan García del Río y James Parucien, enviados por San Martín a Europa para que buscaran un rey para el Perú. Poco después, el Congreso aprobó las bases de la Constitución Política. Las bases fueron juradas a mediados de diciembre de 1822 y constaban en 24 artículos. Todas las provincias del Perú, reunidas en un solo cuerpo, formaban la nación peruana que se denominaba República Peruana.
La soberanía residía esencialmente en la nación. Debía ser la república independiente de la monarquía española y de toda dominación extranjera, y no podía ser patrimonio de ninguna persona o familia. El gobierno se establecía dentro de los principios populares representativos. Su religión era la católica, con exclusión de cualquier otra. Todos los ciudadanos debían concurrir a la elección de sus representantes, según el modo establecido por la Constitución. La representación tenía por base la población. La Constitución protegía la libertad de los ciudadanos, la libertad de imprenta, la seguridad personal y del domicilio, la inviolabilidad de la propiedad, el secreto de las cartas, la igualdad ante la ley para el premio o el castigo, el derecho de presentar peticiones al Congreso o al Gobierno, y la abolición de toda confiscación de bienes, de todas las penas crueles, de la infamia trascendental, de todos los empleos y privilegios hereditarios y del comercio de esclavos. Las bases que les presentamos, expresó el Congreso a los pueblos del Perú en el manifiesto del 19 de diciembre de 1822, son los principios eternos de la justicia natural y civil. Sobre ellas se levantará un edificio majestuoso que resista a las sediciones populares, al torrente desbordado de las pasiones y a los embates del poder. Sobre ellas se formará una constitución que se proteja la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad civil. Una constitución, en fin, acomodada a la suavidad de nuestro clima, a la dulzura de nuestras costumbres, y que nos recuerde esa humanidad genial de la legislación de los incas, nuestros mayores. Ved aquí, oh pueblos del Perú, la constitución que os prepara el Congreso peruano. Ved aquí el lazo fraternal con que desea uniros estrechamente y el pacto solemne con que os convida para que forméis un estado próspero, incontrastable y cuya duración estará vinculada en la gloria de nuestras armas, en el vuelo de las artes, en la bondad de las leyes, en vuestros talentos y virtudes y en la fuerza todopoderosa del espíritu público. En contraste con tan bellas palabras, el horizonte de la causa patriota se tornó más sombrío a fines de 1822. Y comienzos de 1823. Continuaban los pesares económicos, los sueldos de militares y civiles estaban impagos, plagas de malhechores infestaban los alrededores de Lima y sus calles. Ante tal desorden, se decretó que, después de las 8 de la noche, nadie pudiera salir a caballo y que todos los vecinos de la capital estaban obligados a patrullar sus respectivos barrios. Las operaciones del llamado Ejército del Centro quedaron paralizadas por un tiempo. La deserción entre los soldados se convirtió en un mal endémico. Algo similar ocurrió con la insubordinación en la Marina. A pesar de todo, al concluir el mes de enero de 1823, estaban por terminar los preparativos para que el general Juan Antonio Álvarez de Arenales pudiese marchar sobre Jauja. Sin embargo, la derrota que sufrió la expedición de Rudecindo Alvarado en la batalla de Moquegua en la campaña de Intermedios del 21 de enero de 1823 fue el comienzo de un cambio en la estructura del país. Y remarquen esto de cambio en la estructura política del país. La noticia de la derrota llegó a Lima el 3 de febrero. En vano, el Congreso autorizó las medidas necesarias para obtener nuevos hombres y recursos y amplió las facultades de la Junta Gubernativa. En vano también la Junta adoptó contra los residentes españoles severas precauciones, ordenó un alistamiento general desde la edad de 15 años, persiguió a los desertores, dispuso que se reclutase para el ejército por sorteo la tercera parte de los esclavos de la capital y la quinta parte de los que residían fuera de sus murallas. Sacó plata de las iglesias, pidió a las provincias víveres y fondos, recogió armas, caballos y otros elementos de guerra y dirigió a los pueblos una vibrante proclama patriótica. Todo fue en vano. Después de la jornada de Moquegua, se creía que los españoles recuperarían Lima. De aquella época es la famosa burla salida del campamento español que siempre se repite en los libros de historia y que repito aquí porque además de ser histórica es graciosa. Congresito, ¿cómo estamos? Con el tristras de Moquegua. De aquí a Lima hay una legua. ¿Te vas? ¿Te vienes? ¿Nos vamos? El gobierno creado por el Congresito se fue, en efecto, pero no por acción de los españoles, sino por obra del mismo ejército patriota. El fracaso en la campaña del sur, o sea en la primera campaña de Intermedios, hizo temer que las tropas españolas que estaban en Jauja pudieran apoderarse de Lima y el Callao.
El 27 de febrero de 1823, un grupo de altos oficiales del Ejército Patriota, dirigidos por el general Andrés de Santa Cruz, además de Agustín Gamarra, Ramón Herrera y Rodado, Federico Brandsen, Félix Olazábal, Juan Bautista Elespuru, Antonio Gutiérrez de la Fuente, Ángel Antonio Salvadores, Ventura Alegre, José María Plaza, Salvador Soyer, Eugenio Garzón y Enrique Martínez, se reunieron en la hacienda Balconcillo en Miraflores y firmaron una solicitud al Congreso donde se le quitaba el respaldo a la Junta Gubernativa presidida por José de la Mar. Dijeron en ese documento que la Junta Gubernativa, ya saben, el triunvirato, no tuvo nunca la confianza de los pueblos ni del ejército, que no son los cuerpos colegiados los que pueden obrar con secreto, actividad y energía en momentos críticos. Invocaron otras razones más para pedir la designación de un jefe supremo que ordene y sea velozmente obedecido. Los militares sugirieron al coronel José de la Riva Agüero como la persona indicada. El Congreso se sintió sin libertad para deliberar y adoptó la resolución de contestar por escrito a los reclamantes, manifestándoles que había aplazado la discusión para el día siguiente, porque no convenía al estado de la tranquilidad pública efectuarla a medianoche. Pero el pronunciamiento militar se unió a la agitación pública. Un memorial encabezado por Mariano Tramarría encontró muchas firmas para apoyarlo. Otra presentación fue enviada al Congreso por las milicias cívicas acuarteladas en Bellavista, cuyo subinspector general era el conde de Sandonás, Juan de Berindo Haga. Parecía haber surgido un movimiento plebiscitario. Las tropas se movilizaron el 27 desde sus acantonamientos hasta la hacienda de Balconcillo, a media legua de Lima. Desde allí una nueva representación, muy cortés en su forma, fue enviada al Congreso. La sabiduría y prudencia de vuestra soberanía pesará los motivos que impulsan el anhelo con que aguarda el ejército el decreto que asegura la libertad del Perú, se decía en esa misiva, y se agregaba irónicamente: el ejército protesta, entre tanto, su más profundo amor y respeto a la representación nacional que ha jurado sostener. Una bulliciosa muchedumbre azuzada por Mariano Tramarría se había reunido en los alrededores del local de la universidad en el que sesionaba el Congreso y apoyaba la acción militar. El motín de Balconcillo es considerado el primer golpe de Estado de la República del Perú. Para Jorge Basadre, el motín de Balconcillo fue el primer choque que hubo en el Perú entre el militarismo y el caudillaje de un lado y el utopismo parlamentario de otro. Aunque el Congreso prosiguió en sus labores, quedó mediatizado y, con el pretexto de su salud averiada, Luna Pizarro se expatrió con otros doctrinarios que protestaron contra la forma como fue arrancada la disolución de la Junta. En este punto, dentro de las facciones del separatismo republicano se podían distinguir a las corrientes liberal parlamentaria y a la corriente militarista caudillesca. La decisión de entregar el poder a Ribagüero recayó en el Congreso. Los diputados Francisco Javier Mariátegui, Francisco Javier de Luna Pizarro, Manuel Ferreiros, Manuel Antonio Colmenares y Rafael Ramírez de Arellano pidieron en la sesión del 27 de febrero, en que se leyó el manifiesto de los militares, que el Congreso no procediera a tomar resolución por la falta de libertad en que se encontraba. En cambio, otros diputados como Martín de Ostolaza, Julián Morales, Antonio Rodríguez, José Rafael Miranda, Alfonso Cárdenas, Tiburcio José de la Hermosa y muchos otros solicitaron un voto favorable a la solicitud de los jefes militares. Hipólito Unanue presentó una proposición con 3 artículos. El ejército se retiraría inmediatamente a sus cuarteles, cesaría la Junta Gubernativa y se encargaría interinamente del Poder Ejecutivo al jefe de mayor graduación hasta que el Congreso llegara a un acuerdo. Esta moción fue aprobada, pero Luna Pizarro dejó constancia en un voto escrito que no tenía libertad bastante para deliberar y protestó contra toda violencia o miedo grave. Se adhirieron a su propuesta más de 15 diputados, entre ellos Mariano José de Arce, quien declaró que en esos momentos era un simulacro de representante del Perú y el Congreso era en sí mismo un simulacro.
En la sesión siguiente, el 28 de febrero de 1823, el Congreso mandó un oficio al gobierno ordenando que fuera puesto en libertad el general Lamar, que había sido arrestado en su domicilio por orden de los militares, y escuchó una exposición verbal de Santa Cruz donde dijo que acataba al Congreso, pero que, si no se elegía a Ribagüero, él y los demás jefes militares renunciarían a sus cargos y se marcharían del país. El Congreso, débil, confuso y dividido, tuvo que aceptar el mandato de los militares y nombró a Ribagüero presidente de la República. En ese momento, el Congreso estaba dividido en tres facciones. Primero, los puritanos o recalcitrantes encabezados por Luna Pizarro, Arce y otros, algunos de los cuales no asistieron a las sesiones y que después actuaron intensamente contra Ribagüero. Segundo, los ribagüerinos, quienes apoyaban a Ribagüero genuinamente o por interés. Y tercero, los relativistas como Sánchez Carrión, dispuestos a optar por el mal menor. Darle el poder a Ribagüero molestó mucho a algunos congresistas como Francisco Javier de Luna Pizarro, a quien le llegó tanto esta maniobra política de los militares que decidió exiliarse voluntariamente en Chile y permanecer allí hasta que se selló la independencia del Perú y América en diciembre de 1824. Pero ahora te toca a ti. Si hubieras ejercido una diputación en el Congreso del Perú durante las deliberaciones para entregarle el poder a Ribagüero, ¿qué hubieras elegido? ¿Entregarle el poder a los militares o exiliarte y no aceptar sus condiciones? Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que todas las fuentes usadas están en la caja en la descripción del video. Suscríbanse al canal y denle like a los videos, eso me ayudaría un montón. No olviden dejar sus comentarios y compartir sus opiniones sobre este tema tan fascinante. Cada interacción cuenta para seguir creando contenido que nos permita explorar juntos la riqueza de nuestro pasado y su impacto en nuestro presente. Nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.